Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carla, 12 al 18 de julio. Hoy tenemos un tránsito muy bonito que se llama Mercurio Cassini, donde la mente se pone más rápida, donde descansamos un poquito del Mercurio retrógrado y tenemos picos de creatividad o entendemos mejor a veces algunas situaciones que nos tenían un poco confundidos. Tu palabra clave de esta semana es comunidad. Y fíjate qué bonita es la carta porque representa un panal de abejas. Uno de los animalitos que más trabaja en comunidad y por lo tanto tiene bastante éxito son precisamente las abejas. Así que atento a lo que tu comunidad de amigos, de tu trabajo, donde vives, pueda ofrecerte esta semana. Tu número es ya te lo voy a decir, el 1, nuevos comienzos, qué bonito, nuevos comienzos. Y por ahí obviamente están viniendo nuevos comienzos para ti, porque ya el sol en un par de semanas, en un par de semanas, sí, en 2 semanas empieza la temporada de Leo. Una temporada de Leo además acompañada con Júpiter. Qué cosa más bonita. El 14 de julio tenemos la luna nueva de Cáncer. Una oportunidad perfecta para que compres tu Vision Board en mi página web, tarotdecarle.com, que de paso está en descuento, para que hagas tu mapa del tesoro de lo que queda del año 2026. Todas las lunas nuevas son oportunidades de sembrar intenciones. Y la luna de Cáncer es muy bonita. La luna de Cáncer es una luna que se presta para manifestar temas de casa, de seguridad, de prosperidad, de abundancia, de pareja, por ejemplo, también de familia. Así que les recomiendo mucho hacer su Vision Board. Y no se me había ocurrido, se me ocurrió ahorita en tu signo, hacer un Vision Board de temporada. Compras el libro una vez y tienes todas las temporadas para hacer las lunas nuevas correspondientes. Se te da algo legal esta semana, un triunfo legal, decisiones que tienes que tomar y elegirte. Leo, tienes que elegirte esta semana. Las decisiones que tomes tienen que ser en función de ti y en función de asegurarte de obtener tú los beneficios. Viene un golpe de buena suerte para ustedes, pero lo veo muy metido dentro de temas legales. Una visa que te aprueban, un crédito que te dan, una casa que a lo mejor vayas a poder comprar o puedes acceder a comprar una casa esta semana. Conversaciones importantes que te llevan a acuerdos, que te llevan a soluciones, que te llevan a logros. Puertas que se van a abrir, éxitos que se van a cosechar esta semana. Hay una mujer particularmente que es una mujer mayor que tú, puede ser de tez blanca, cabellos oscuros, o puede ser de tez clara, y lo importante es que sepas que es una mujer un poco mayor, una mujer sabia, que te va a dar un consejo bastante favorable o que te va a prestar una ayuda bastante buena. Esta mujer puede estar de tu entorno, pero también puede ser alguien de tu cuadro guía espiritual que está ayudándote desde el mundo espiritual también para que consigas una meta o para que se te dé algo importante. Tu salud habla de cambios, de recuperaciones, de poder volver a sentirte tú mismo, de volver a sentirte con tu energía vital, de volver a sentir que tienes fuerza para hacer ejercicios, para hacer deportes o para hacer caminatas. Así que aprovecha porque te viene un subidón energético importante. El dinero, el juicio trayendo evolución para ustedes esta semana. Evolución de todo tipo. Evolución por dinero que llega, porque fíjate que, por cierto, aquí te van a pagar algo, aquí te van a pagar una deuda, o te van a pagar, o te va a entrar un dinero extra con el que no contabas y que te va a permitir a ti también pagar una deuda. Lo cierto es que vas a tener dinero que te va a ayudar a resolver algo. Los que están buscando trabajo, aquí se ve un contrato que se firma. Posiblemente recibas una llamada de un ex jefe o un ex compañero de trabajo para avisarte que en donde ellos están buscando gente. Y eso te puede ayudar a conseguir un muy buen trabajo. Los trabajadores, evolución, te están viendo, te están vigilando, así que haz las cosas perfectamente, ¿no? Haz las cosas con dedicación, haz las cosas con cariño, las cosas con muchas ganas, porque aquí te están observando, ¿ok? Aquí hay alguien
que te está viendo y que está pendiente de lo que tú estás haciendo. De igual manera, veo que viene a retomarse en tu trabajo un tema que tú creías superado o un tema que tú creías que de eso ya no se iba a hablar. Emprendedores, esta es una muy buena semana aprovechando este Mercurio Cásimi porque estamos en Mercurio retrógrado, de cambios de estrategias, no de lanzamientos, de cambios de estrategia. Llegarle a tu público o llegarle a tus clientes de una manera diferente. Eso se ve que se puede lograr esta semana. Vamos a ver el amor. El diablo. Me acordé, perdón, pero es que me acordé de los dominicanos que los amo. Si hay alguien de República Dominicana viendo esto, amo mucho al pueblo de República Dominicana, a los ciudadanos dominicanos, cuando dicen al diablo, porque me parece increíble. ¿Qué es el diablo en el amor? Peleas. El diablo en el amor son peleas, el diablo en el amor son discusiones, el diablo en el amor es necesidad de controlar al otro. Evítalo tú de hacerlo, de tener celos desmedidos, de sentirte inseguro, o de tratar de que el otro se comporte como tú sientes que se tiene que comportar, ¿ok? Y evita que te lo hagan a ti. Si tú ves que tu pareja está teniendo como situaciones de que te quiere controlar, de que te quiere cortar las alitas, de que está ahí como, sabes, tratando de encajarte en algo que no va, comunícate, háblalo, exprésalo. Se formalizan relaciones esta semana entre los Leo, pero tengan mucho cuidado con el tema del control. Me gustan tus cartas, porque se ve que hay un regalo del universo que tú vas a recibir y y eso lo vamos a anclar en esta realidad. Y lo vas a escribir en los comentarios. Soy el consentido del universo, o la consentida. Soy el consentido del universo. ¿Ok? Escríbelo en los comentarios para que el universo se manifieste esta semana en tu vida, trayéndote el regalo de abrirte una puerta que te va a traer mucha evolución. Así que escríbelo ahí. Vamos a ver aquí qué te dicen los arcángeles. Raziel. Puedes manifestar la vida que tú quieras. Lo que necesitas aparecerá mágicamente. Mira lo que dice aquí. Comienzos exitosos. Y aquí decía nuevos comienzos. Señores, estas sincronicidades lo que te vienen diciendo es que las cosas se te van a dar. Así que amén. Te mando un abrazo y por supuesto que tengas una feliz semana, un hermoso nuevo comienzo de lo que sea y sobre todo disfrutes de mucho éxito. Que tengas una feliz semana.